Bienvenidos. En este espacio exploraremos la historia de los 10 personajes famosos que hicieron un pacto con el diablo. Descubriremos los detalles de estos pactos, qué motivó a estas personas a hacerlos y cómo estas leyendas han sido transmitidas a lo largo del tiempo. Comencemos. Número 1. Johann Georg Faust, un alquimista y mago alemán del siglo XVI. Johann Georg Faust es un personaje histórico alemán que vivió en el siglo XVI y que ha sido relacionado con la leyenda del pacto con el diablo. Se sabe muy poco sobre la vida real de Faust, pero su figura ha sido objeto de numerosas leyendas y obras literarias a lo largo de los siglos. Según las historias populares, Faust era un alquimista, astrólogo y mago que hizo un pacto con el diablo para obtener conocimiento y poder sobrenaturales. Se dice que el diablo apareció ante él en la forma de un perro negro y le ofreció un pacto. El diablo le otorgaría todo lo que quisiera durante un periodo de tiempo determinado, pero después de ese tiempo, el diablo se llevaría su alma al infierno. Faust aceptó el pacto y comenzó a disfrutar de los beneficios sobrenaturales que le había otorgado el diablo. Según las leyendas, se dice que viajó por toda Europa, realizando actos de magia y alquimia, y adquiriendo una gran cantidad de conocimiento y riqueza. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar el precio del pacto, Faust se arrepintió de su decisión y trató de evitar que el diablo se llevara su alma. Se dice que Faust murió en circunstancias misteriosas, poco después de que se expirara el plazo del pacto. Algunas versiones de la leyenda afirman que el diablo lo mató, mientras que otras sugieren que Faust se quitó la vida en un intento desesperado por evitar su condena al infierno. Número 2. Gilles de Rais, un noble francés del siglo XV, acusado de practicar la brujería y hacer un pacto con el diablo. Gilles de Rais fue un noble francés del siglo XV, conocido por ser un militar y compañero de armas de Juana de Arco durante la Guerra de los 100 años. Sin embargo, también es famoso por haber sido condenado y ejecutado por crímenes como la sodomía, la violación y el asesinato de niños. Además de estos terribles delitos, se ha especulado que Gilles de Rais habría realizado un pacto con el diablo en busca de poder, riqueza y conocimiento oculto. Según se cuenta, Gilles habría recurrido a prácticas de magia negra y brujería para lograr sus objetivos, y habría sacrificado niños en ceremonias satánicas. Número 3. Nicolas Flamel. Nicolas Flamel fue un escritor y alquimista francés del siglo XIV y XV, conocido por sus estudios sobre la transmutación de los metales en oro y la búsqueda de la piedra filosofal, una sustancia mítica que se creía podía otorgar la vida eterna y la sabiduría absoluta. Se ha especulado de Nicolas Flamel y habría realizado un pacto con el diablo para conseguir la piedra filosofal y la riqueza que ésta proporcionaría. Sin embargo, no existe evidencia histórica de que Flamel haya tenido contacto con el diablo o haya realizado un pacto con él. En realidad, Flamel fue un hombre muy rico en vida, gracias a su habilidad como escribano y a su matrimonio con una mujer adinerada. Además, es conocido por haber financiado la construcción de varios hospitales y capillas en Francia, lo que sugiere que su riqueza fue adquirida de forma lícita. La idea del pacto con el diablo de Flamel es en gran parte un mito creado en la literatura posterior, como en la novela El perfume de Patrick Süskind o en la saga de Harry Potter de J.K. Rowling. Número 4. François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, un escritor y filósofo francés del siglo XVIII, que se rumorea que hizo un pacto con el diablo para obtener su talento literario. La idea de que lo hubiera hecho probablemente se originó en rumores y especulaciones infundadas que surgieron en torno a su figura. Voltaire fue un escritor y filósofo francés del siglo XVIII, conocido por sus obras satíricas y críticas con la Iglesia, el Estado y la monarquía. Defendía la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa y la separación entre Iglesia y Estado. En su época, sus ideas y escritos fueron muy polémicos y lo llevaron a tener problemas con las autoridades religiosas y políticas. La idea de que Voltaire habría hecho un pacto con el diablo para obtener éxito y fama como escritor probablemente se originó en su éxito y notoriedad, que despertaron celos y envidias entre algunos de sus contemporáneos. Además, su obra, Cándido, incluye un personaje llamado el Barón Thunder Tentrock, que hace un pacto con el diablo, lo que podría haber dado pie a la especulación sobre la vida real de Voltaire. Número 5. Robert Johnson, un guitarrista y cantante de blues estadounidense del siglo XX, que supuestamente vendió su alma al diablo a cambio de habilidades musicales sobrenaturales. La leyenda del pacto con el diablo de Robert Johnson es una de las más famosas en la historia de la música. Robert Johnson fue un músico del blues del delta del Mississippi, que vivió en la década de 1930
y grabó unas pocas canciones antes de morir a los 27 años. Johnson habría vendido su alma al diablo en un cruce de caminos en la medianoche a cambio de su habilidad excepcional como guitarrista y su éxito musical. La historia sugiere que Johnson era un guitarrista mediocre antes de hacer el pacto, pero que después de vender su alma, regresó con una habilidad asombrosa, que inspiró a otros músicos y ha dejado una huella en la música popular que sigue siendo reconocida hasta el día de hoy. El pacto de Robert Johnson ha sido perpetuado por muchas personas y ha sido fuente de inspiración para varios artistas, incluyendo a los Rolling Stones y Eric Clapton. Sin embargo, no existe ninguna evidencia concreta de que Robert Johnson haya realizado un pacto con el diablo. La habilidad musical de Johnson pudo haber sido producto de su práctica y de su talento natural, además de la influencia de otros músicos que tocaban en la misma zona en la que él creció. Número 6. Fausto de Mileto. Fausto era un erudito y mago alemán que, insatisfecho con su conocimiento y deseando conocer más, decidió hacer un pacto con el diablo. En el pacto, Fausto ofreció su alma al diablo a cambio de 24 años de conocimiento y placer. En algunos relatos, el diablo se presentó en forma de un hombre llamado Mefistófeles, y en otros en forma de una figura demoníaca. Durante los 24 años que le fueron concedidos, Fausto viajó por el mundo y vivió una vida de lujuria y excesos, y también adquirió conocimiento en diversas áreas, como la filosofía, la ciencia y la magia. Sin embargo, al final de los 24 años, el diablo vino a reclamar su alma, y Fausto murió en un final trágico. Número 7. Giuseppe Tartini. Tartini fue un compositor y violinista italiano del siglo XVIII, conocido por su técnica virtuosa y su obra musical innovadora. Tartini habría hecho un pacto con el diablo en un sueño en el que el diablo se le presentó como un maestro del violín, y tocó para él una pieza que lo dejó impresionado. Al despertar, Tartini trató de recrear la música que había escuchado en su sueño, pero no pudo hacerlo completamente, y es entonces cuando decidió hacer un pacto con el diablo a cambio de que éste le enseñara la pieza. El diablo accedió al pacto, y Tartini, a cambio de su alma, recibió la enseñanza de la pieza que se convertiría en una de sus obras más famosas, el Trino del Diablo o el Trino del Diablo en sol menor. La pieza es conocida por su dificultad técnica y por la expresividad emocional que evoca. Número 8. Grigori Rasputin. Rasputin habría realizado un pacto con el diablo a cambio de su habilidad para sanar y prever el futuro. Se dice que habría obtenido sus poderes de la oscuridad, lo que le permite curar a personas enfermas, leer mentes y predecir el futuro. Sin embargo, no hay evidencia histórica que respalde la existencia de un pacto entre Rasputin y el diablo. Es posible que la leyenda haya surgido debido a la naturaleza controvertida y misteriosa de Rasputin, así como a su aparente habilidad para influir en las decisiones de la familia real rusa. En última instancia, el legado histórico de Rasputin se basa en su papel en la política y en su controvertida influencia en la familia real rusa. Rasputin fue asesinado en 1916 por un grupo de nobles rusos que creían que su influencia estaba destruyendo al país, y su muerte fue uno de los factores que contribuyó al colapso del régimen zarista en 1917. Número 9. Aleister Crowley. También conocido como el hombre más malvado del mundo, fue un mago, poeta y ocultista británico que vivió en los siglos XIX y XX. Se dice que Crowley realizó varios rituales de magia negra y que estaba interesado en el ocultismo y la alquimia. Existe una leyenda sobre un posible pacto con el diablo que Crowley habría realizado. Según esta leyenda, Crowley habría invocado al demonio Choronzon en un ritual de magia negra y habría hecho un pacto con él para obtener conocimientos y poderes sobrenaturales. En su obra literaria, Crowley exploró temas como el misticismo, la religión y la filosofía, y sus escritos y enseñanzas influyeron en la cultura popular y en la contracultura de los años 60. Aunque su legado sigue siendo objeto de debate y controversia, Crowley es recordado como una figura influyente en el mundo del ocultismo y la magia. Número 10. Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada fue un religioso y teólogo dominico español que nació en 1420 en Valladolid, España. Fue nombrado inquisidor general de España por los reyes católicos en 1483 y desempeñó este cargo hasta su muerte en 1498. Durante su mandato como inquisidor general, Torquemada lideró la Inquisición española, una institución religiosa que tenía como objetivo combatir la herejía y perseguir a los conversos judíos y musulmanes que habían sido obligados a convertirse al cristianismo. La Inquisición española se caracterizó por su uso de la tortura y la ejecución para obtener confesiones de los acusados. Torquemada fue conocido por su celo y su rigor en la persecución de los herejes y los conversos sospechosos de seguir practicando su religión original en secreto.
Durante su mandato, miles de personas fueron torturadas y ejecutadas, lo que le valió una reputación de cruel y sanguinario. Ha llegado el momento de despedirnos de este recorrido por los 10 personajes famosos que hicieron un pacto con el diablo. Espero que hayas disfrutado del contenido de este canal y que hayas aprendido algo nuevo e interesante. Si te ha gustado lo que has visto, te invito a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando temas apasionantes de la historia y la cultura. No olvides dejar un comentario y darle un me gusta al video si te ha gustado, ya que tus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido.